Comenzar. Les mencionaba que vamos a ver de manera muy rápida su unidad de temperatura y calor. Entonces vamos a estar trabajando con temperatura y con calor y con algunos efectos que puede generar la temperatura y el calor. El que a diferentes objetos podamos someterlos a cambios de temperatura y que se vea afectado el calor. Entonces, mencionar que pues la temperatura tiene sus unidades de medida y que en este lado del planeta, o sea, en México, se utiliza el grado centígrado. Existen otras unidades como el Kelvin, como el Fahrenheit, que pues no hay tanta complicación porque pues igual como en la distancia puedo pasar de metros a kilómetros, en la temperatura puedo pasar de grados centígrados a Fahrenheit o a Kelvin, sabiendo bien pues la equivalencia, ¿no? Y el primer efecto que nosotros podemos observar, este, gracias a la temperatura y al calor, es la dilatación lineal. Y nos dice aquí que se va a definir como el cambio de longitud por unidad de longitud por cada grado de temperatura que cambia. Entonces hay ciertos materiales que al someterse en el calor se dilatan y pueden cambiar su tamaño. Entonces básicamente pues vamos a estar trabajando con longitudes, con temperaturas, y también esta dilatación lineal tiene un coeficiente de dilatación, que básicamente ese coeficiente pues nos va a estar marcando el cambio, ¿no? Entonces, básicamente, ¿cómo definimos dilatación lineal? Pues a ese cambio que puede existir en la longitud del material con el que yo estoy trabajando debido a un cambio de temperatura. Entonces, la fórmula que tenemos aquí es que el coeficiente de dilatación lineal, que se mide en grados centígrados a la -1, es igual a el cambio de longitud que se representa con delta L. Entonces, por ahí no va a ser la única materia donde ustedes vean ese triangulita. Ese triangulito es una letra que se conoce como delta, y en la física, matemáticas, química representa cambio. Entonces, siempre que tengan ese triangulito, se expresa como el cambio. Entonces, me dice que es el cambio de la longitud. Hay que recordar, supongamos, tengo una barra, de metal, la cual voy a calentar, o sea, le voy a cambiar la temperatura. Entonces, tiene una longitud inicial y cuando la someto al calor, pues esta va a cambiar su longitud. Entonces va a haber un cambio de longitud entre la longitud inicial, que es con lo que inicia mi barra de metal, por el cambio de la temperatura, que puede ser que al inicio mi barra esté a 36 grados y yo la subo hasta 50 grados, entonces es el cambio de temperatura. Y con esto vamos a hacer un problema para aplicar el término de dilatación lineal y la fórmula y aprender a utilizar la fórmula. Entonces, tenemos lo siguiente. Una barra de 1 metro que se encuentra a 20 grados centígrados aumenta su longitud a 1.0012 metros cuando su temperatura se eleva a 90 grados centígrados. Entonces tengo mi barra que a temperatura ambiente mide 1 metro y que se encuentra a 20 grados centígrados. Y esa barra yo la someto a un cambio de temperatura que es aumentar la temperatura hasta 90, y lo que sucede es que aumenta un poco su longitud. Me dice que cuál es el valor del coeficiente de dilatación. ¿Sale, vale? Entonces, lo vamos a copiar y pegar en el pizarrón para irlo contestando, familiarizarnos con la fórmula.
Mm, 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 mm. Entonces, como siempre lo hemos visto durante toda la materia, los problemas de física se resuelven siguiendo los mismos pasos que nosotros hemos seguido, que es primero identificar los datos que me da el problema. Entonces, déjenme aquí le hago zoom porque la pantalla está muy chiquita. Entonces, vamos viendo. Me voy a pasar el pizarrón para hacer la resolución del problema. Y vamos viendo. Como siempre, vamos a analizar la información que me da mi problema. Y por ahí vamos a tener que hacer previo algunos cálculos, porque no me los está dando directo, pero sí la información para que nosotros podamos calcularlos. Entonces, vamos iniciando. Nos dice una barra de 1 metro. Mm, Se cerró mi aplicación, aguántenme tantito. A 20 grados centígrados, ¿cierto? Entonces, hasta el momento llevamos nuestro metro, que es nuestra longitud inicial, o sea, mi barra inicia con, no es cierto, 1 metro. Y lo que yo les decía es que, como tal, en la fórmula que nosotros, que mi temperatura inicial es centígrados, la temperatura final y la longitud final, ¿cierto? O sea, me está diciendo a cuánto sube la temperatura y cuánto aumenta en tamaño mi barra. Entonces vamos a ponerle LF, que sería la longitud final, es igual a 1.0012 metros, ¿sí o no? Entonces, la longitud final va a ser 0.12 metros y la temperatura final, saludita, grados centígrados. Esos son los datos que me da el problema. ¿Qué me pide que calcule el problema? El coeficiente de dilatación, que lo representan con esta variable que es la letra alfa del alfabeto griego. Coeficiente de dilatación. Entonces, el coeficiente es igual a mi cambio en longitud sobre mi longitud, temperatura. Esa es la fórmula que yo punto. De todas estas variables, la única con la que cuento es con la longitud inicial, ¿cierto? No tengo ni el cambio en longitud ni el cambio en temperatura, pero ¿verdad que me dice con cuánto inicia y con cuánto termina para ambas dos? Entonces yo puedo calcular cuánto varió. ¿Cómo se calcula cuánto varió? Pues se hace mediante una resta. Fíjense, por aquí se los voy a anotar arribita. El cambio en la longitud siempre va a ser inicial y el cambio en temperatura final menos temperatura inicial, que lo que me va a estar dando es el cambio que está sucediendo. Entonces nosotros podemos calcular la longitud, el cambio de longitud, que sería 1.0012 menos 1, ¿cierto? La final es de
1.0012 menos 1 metro me va a dar, aquí me da connotación científica, pero lo voy a pasar sin notación científica. Me voy a alejar un pelín para que me quepa un poco más, espero no se vea tan pequeño en la pantalla. Aquí el cambio de longitud me salió de 0.2 metros. Es lo que está cambiando, ¿cierto? Es el cambio que está ocurriendo en el tamaño de mi barra. Y ahora bien, el cambio de temperatura, ¿cuánto es? 90 menos 20. 70 grados centígrados. Entonces, ¿el cambio de temperatura cuánto es? 70 grados centígrados. Ajá. Que salió de restar la final menos la inicial. O sea, lo que está variando son 70 grados. Ajá. Y entonces, ahora sí, nosotros ya tenemos la longitud. Y tenemos por ahí anotar en sus apuntes las dos formulitas que les puse aquí arriba, por si no me llega a dar directo el cambio en longitud ni el cambio en temperatura. Ya con esto, ya que como hemos visto, su valor numérico. Entonces, al cambio de longitud tiene 0 entre, el cambio en la longitud, que el cambio en la longitud, no es cierto, la longitud inicial, que lo multiplicamos por el cambio de 2 centígrados. Lo único que hice fue cambiar variables por su valor numérico. ¿Te le hice un zoom? Ahí está. Y ahora nada más hacemos operaciones. Vamos a dividir. Primero les pregunto, ¿cuánto es 70 por 70? Entonces vamos a dividir directamente el 0.0012 entre 70. Me va a dar 1.71 por 10 a la menos 5. Entonces aquí vamos a tener nuestro resultado. 0.0012 entre 1 de dilatación es igual a menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y ya quedó el problema resuelto. ¿Sale, vale? Entonces, vámonos a su guía. Para aprovechando, no, primero, antes de irnos a su guía, lo que voy a hacer es ver dos enunciados. Dos enunciados sobre dos leyes, que es la primera ley de la termodinámica y la segunda ley de la termodinámica. Y entonces ahora sí ya nos pasamos a la guía, donde vienen problemas de lo que acabamos de ver y donde viene teoría de lo que hemos visto. Entonces, primera ley de la termodinámica, básicamente lo que tenemos es la ley de la conservación de la energía, que se comporta, o más bien nos describe lo mismo que la ley de la conservación de la materia, pero en lugar de tener materia, pues es energía, y básicamente es que la energía no se crea ni se destruye, solo se va a transformar de un tipo de energía a otro tipo de energía. Entonces, no es posible que yo cree energía o que destruya dicha energía. Lo que está sucediendo es que la energía se va transformando y tenemos un montón de tipos de energía y que se va transformando hasta llegar al tipo de energía que a mí me funciona. Entonces, partimos de algo que vimos la semana pasada, que es la energía potencial y la energía cinética, que son energías que se generan de estar en reposo. Aunque yo no esté haciendo nada, mi cuerpo tiene energía, está en reposo. Y todos los cuerpos que están en reposo tienen energía almacenada. Y cuando los cuerpos se ponen en movimiento, también se genera energía. Y esa energía se va transformando. Tiene que pasar por diversos procesos para que pueda irse transformando, pero considerar que yo no puedo crear ni puedo destruir energía. Eso quiere decir que esos procesos donde podríamos decir, es que se está creando electricidad. No, no se está creando electricidad. A partir de gas, de restos fósiles, se transforma la energía que hay en esos elementos. No la estoy creando, sino que la estoy transformando a un tipo de energía que a mí como humanidad me sirve, que es la
electricidad. Ajá. Entonces, que nunca se les olvide que no podemos crear ni destruir energía, únicamente la podemos ir transformando de un tipo a otro tipo de energía. Y la segunda ley de la termodinámica nos habla un poquito sobre que en estos procesos de transformación, ajá, hay pérdida de energía, que se le conoce como gasto. Ajá. Y entonces esa energía ya no puede ser utilizada. Ajá. Por eso nos dice que cuando el calor fluye espontáneamente de un cuerpo más caliente a uno frío, no puede ser inversamente, o sea, ese calor no puede regresar. ¿Por qué? Porque ese es el gasto. O sea, el pasar de un tipo de energía a otro tipo de energía conlleva un gasto. Acuérdense que todo proceso requiere de energía, no necesariamente energía eléctrica. El hecho de que ustedes estén ahorita levantados, que su cabecita esté pensando, requiere energía. Y verdad que yo no estoy conectada a la toma de corriente. Hay otros tipos de energía, por ejemplo, que nosotros los humanos adquirimos de alimentarnos. Y entonces la energía viene en otro formato, en otro tipo de energía. Pero esta cuestión en la que esa energía que yo estoy utilizando para pensar o para estar aquí despierto, ajá, no puede ser regresada. Es el gasto que implica. Entonces, todo proceso lleva un gasto de energía y ese gasto de energía ya no regresa, se pierde. Ajá. Entonces, eso nos dice la segunda ley de la termodinámica. Y entonces, ahora sí con esto, me voy a pasar a compartirles su guía para ir viendo que vendría siendo el bloque 6. Y ahorita les digo la página, que es la página 28. ¿Sale, vale? Entonces, lo primero que tenemos es un crucigrama y vamos a ir contestando el crucigrama. Entonces nos dice, inciso A, está asociada a la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo. Es la temperatura. Entonces el inciso A nos queda como temperatura. La temperatura está asociada a la energía cinética promedio de las moléculas de un cuerpo. Aparato que sirve para medir la temperatura. Yo les pregunto cuando van allí al doctor, ¿qué aparato utilizan para medir la temperatura? El termómetro. Entonces, inciso B es el termómetro, que es ese aparato específico para medir temperatura. Inciso C es la energía que fluye de un objeto de temperatura elevada a uno de inferior. No tenemos el inciso C, es el calor. Ajá, lo que se transfiere de un cuerpo a otro cuerpo se transfiere calor. Y nos dice, es el proceso por el cual se transmite calor debido a la emisión continua de energía desde la superficie de los cuerpos. Esto se realiza por medio de ondas electromagnéticas, se le conoce como radiación. Entonces, inciso D, radiación. Y el inciso E nos quedaría como ley cero, que nos dice que dos sistemas en equilibrio térmico con un tercero están en equilibrio térmico entre sí. Vámonos abajo. Entonces, bueno, nada más para repetir, inciso A, temperatura, inciso B, termómetro, inciso C, quedamos que era calor, inciso D, radiación, inciso E, ley cero. Vámonos abajo donde vamos a tener que relacionar. Y vamos a trabajar con lo que vimos, ¿no? Las leyes de la termodinámica y el coeficiente de dilatación superficial y lineal y el estado de equilibrio térmico. Entonces nos dice aquí, se presenta cuando las coordenadas de estado de dos sistemas que varían térmicamente y no varían en el tiempo es el inciso J, que es el estado de equilibrio térmico. Vamos a tener, es la variación de la longitud por unidad de esta que experimenta un material cuando cambia su temperatura. Lo vimos como coeficiente de dilatación lineal, el inciso K, que quedamos que es esa variación en la longitud que existe cuando nosotros aumentamos
temperatura. Inciso C, más bueno, el tercer inciso nos dice, la variación de la energía interna de un sistema termodinámico es igual a la diferencia entre la energía que le es transferida de forma de calor y el trabajo mecánico que realiza. Vamos a tener que es la primera ley de la termodinámica, inciso I. Por lo tanto, el último que nos dice es la variación de la superficie de una placa de longitud por unidad de esta en un material cuando hay un cambio de temperatura, va a ser el inciso H. No, fíjense, ahí yo me equivoqué. No es cierto. Es la longitud, es la variación de longitud, es la variación de la superficie. No, sí estamos bien. Todo bien, todo bien, todo bien. Por ahí me confundí yo. Inciso K. Ahora sí, vámonos a sus problemas. Entonces vamos a tener ahí un bloque de una calle. Mide 20 metros de longitud. ¿Cuál es su dilatación lineal? Cuando la temperatura aumenta de menos 15 a 35 grados centígrados. Entonces, lo voy a copiar y pegar en el pizarrón para hacer el análisis del problema y que vaya quedando solucionado. Entonces, igual que en el pasado, nos vamos a ir con los datos. Por ahí voy a buscar el coeficiente en internet, que debe de ser el que me da su problema. Vale, vale. Lo voy a buscar en internet, a ver. A ver qué me dicen por acá. Entonces vamos viendo. ¿Qué datos nos da el problema? ¿Cuánto mide inicialmente mi bloque de concreto? 20 metros, ¿cierto? Entonces mi longitud inicial van a ser 20 metros. Ok, vamos bien. Es que no sé por qué no se quiere pegar el enunciado. Bueno, ahí ustedes me van ayudando. Bueno, si es que lo copiaron. Copiar. Creo que ya, se está logrando. Ahí está. Déjenme le hago la letra más grande. Entonces, vamos viendo, tenemos longitud inicial de 20 metros, ¿cierto? Me pide que cuál es su dilatación lineal. Esto quiere decir cuánto está cambiando en su longitud inicial y la temperatura final. ¿Con cuánto inicia? Con menos 15 grados y termina con 35 grados, ¿sale? Entonces vamos a trabajar con eso, con esos datos. Y ahorita en la fórmula vamos a ver que necesitamos aparte otro dato que su problema ya se los da. Pero que, ¿de dónde lo sacó su problema? Pues de internet, ¿no? De una tabla de coeficientes. Entonces vamos viendo. Aquí quedó todo chueco. Entonces lo que les decía es que vamos a iniciar con los datos que me da el problema y ya nos es de 20 metros. Entonces ponemos LI es igual a 20 metros. Luego, me da la temperatura inicial, ¿cierto? Que la temperatura inicial es de menos 15
Esto, ¿verdad que nosotros podemos calcular delta de cuando inicio, cuando termino? Viendo. ¿Cuánto va a variar de menos 15 a 35 grados? Y se me hace, yo quiero creer que aquí tiene un error su guía. ¿Por qué? Porque de menos 15 a 35, pues, ¿cómo les dije que era? Temperatura final, ¿cierto? Menos la inicial. Y fíjense, vamos a hacerlo por aquí. Ahorita lo borro. El delta T, yo les dije que es temperatura final, ¿que cuánto vale? 35, ¿cierto? Menos 15 grados centígrados. Y ese menos con ese menos de álgebra se hace un más, entonces me queda 35 más 15, que son 50. Y su guía les está marcando, si quieren a la guía para que ustedes lo vean, digamos que son 50 grados centígrados. Y su guía les está marcando que son 20 grados. ¿En qué caso serían 20 grados que yo tuviera 15 positivo, pero me está dando menos 15, ¿cierto? Si ustedes analizan una recta numérica y se encuentran en el menos 15, primero tengo que llegar al 0, ¿cierto? Entonces tengo que recorrer 15. Y luego de ese 0 tengo que recorrer 35, que me dan 50. Ahí ese dato está mal en... Ah, no, sí me lo da bien, ¿verdad? Entonces dice 50 grados centígrados, lo estaba yo confundiendo. No, sí está bien, todo bien. Son 50 grados centígrados de delta T. Vamos hasta aquí bien. ¿Qué me pide que calcule el problema? Me está pidiendo que calcule la dilatación. Entonces voy a agarrar la fórmula que nosotros vimos de dilatación lineal y vamos a ver qué podemos hacer. La fórmula que tenemos es que el coeficiente de dilatación es igual a el cambio en longitud por la inicial por delta T. Fíjense cómo el problema ya me está dando este valor numérico, la LI, y la delta T yo ya la calculé, ¿cierto? Yo ya sé que la variación son 50 grados centígrados. Ajá, centígrados. Lo que me pide que calcule es la variable que tengo aquí arriba. Ajá. Entonces, yo necesito sí o sí conocer este valor de el coeficiente de la dilatación. Y su libro, o bueno, su guía, como que entre el internet, la computadora lenta, nunca vamos a terminar el problema. Pero fíjense cómo me dice que el coeficiente vale 10 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Ajá. ¿De dónde salió ese dato? Pues de buscarlo en internet. Ajá. Entonces yo tendría que poner coeficiente de dilatación lineal para quién, con qué estoy trabajando, con concreto, ¿cierto? Entonces para el concreto, ¿ok? Que igual pueden buscar una tabla, ajá. Pero fíjense, por ejemplo, aquí en la que tengo no viene el concreto. Entonces vamos a agarrar, aquí creo que está el concreto. Y puede variar, ¿eh? Por ejemplo, aquí me dice que es de 12 por 10 a la menos 6, pero vamos a agarrar la que viene en su libro, que es de 10 por 10 a la menos 6. Por ahí en alguno leí que varía entre 8 y 12. Yo quiero creer que por eso su guía agarró el 10, que es como el valor intermedio entre el 8 por 10 a la menos 6 y el 12 por 10 a la menos 6. Entonces, ese coeficiente yo lo puedo investigar en internet. Lo único que necesito es saber con qué material estoy trabajando. Si me dice que es aluminio, entonces busco el del aluminio. Si me dice que es cobre, entonces busco el de cobre. En este caso estoy trabajando con concreto y en internet me da el 10 por 10 a la menos 6. Entonces aquí anotamos ese dato. Que lo voy a anotar por aquí abajito, porque ya no me cabe. Entonces vamos a anotar por aquí 10 por 10 a la menos grados centígrados, que sería lo igual a grados centígrados. Fíjense cómo ahora sí tengo todo lo necesario para poder calcular a esta variable. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? La tengo que despejar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le está estorbando la L. Y tengo aquí abajo, ¿qué le están haciendo? Le están sumando
restando, le están dividiendo. Entonces, ¿cómo los voy a pasar del otro lado de la ecuación? Entonces me queda que el coeficiente por la longitud inicial por delta T es igual a delta L, que es la fórmula que ya viene en su guía. ¿De dónde salió? Del despeje de la variable que a mí me interesa. Y ya nada más sustituimos. 10 menos 6. Ajá. Grados centígrados a la menos 1. Y lo multiplico por la longitud inicial, que con cuánto inicia mi temperatura, que cuánto fue el cambio en temperatura, 50 grados centígrados. Y ahora si multiplicamos 10, 20, que me da 2 por 10 a la menos 4, por 50, que me da, ahí les va, la dilatación, 1 metro. O sea, cambió casi nada, pero sí hubo un cambio. Entonces, ¿cuánto va a medir finalmente mi bloque de concreto? Pues sería lo que creció, ¿cierto? Más lo que ya medía, que ¿cuánto medía? 20. Me va a quedar de 20.01. O sea, de 20 metros pasó a 20.01 metros. Y ya quedó resuelto su problema. Entonces, ahí fíjense cómo en la guía ya viene hasta la sustitución, sí o no, que nos quedó idéntica. Ya nada más ahí hay que anotar el resultado, que sería de 0.01 metros. Vámonos con el problema que viene aquí abajo. Ajá. Aquí lo que nosotros vamos a calcular es el cambio de calor. Ajá. Me dice, ¿qué cantidad de calor ceden a sus alrededores 50 gramos de agua si se enfrían de 90 grados centígrados a 20 grados centígrados? El signo del resultado nos indica que el agua cede calor. O sea, nos va a quedar negativo. Entonces tenemos la siguiente fórmula, que es C por M por delta T. Entonces tenemos que la C me representa las calorías que se están consumiendo por cada gramo, por cada grado centígrado que se tiene en el problema. Entonces, vamos a tener que una caloría por cada gramo que yo tenga. ¿Sí queda claro eso? Una caloría por cada gramo que yo tenga. O sea, si tengo 1 gramo, ¿cuántas calorías voy a tener? Si tengo 2 gramos, si tengo 3 gramos, 3 calorías. Y me está diciendo que el agua tiene ¿cuánto de masa? 50 gramos. Entonces tengo un total de 50 gramos. Y tenemos también delta T, que ¿cuánto varía delta T? Entonces me dice que se enfrían de 90 grados hacia 20 grados. Temperatura final, ¿con cuánto terminó mi agua? Con 20 grados. ¿Y con cuánto había iniciado? Con 20 menos 90 me da menos 70. Ya tengo todos los datos que me está dando el problema, ¿cierto? Lo único que falta es sustituir. Por eso ahí su libro primero pone el valor de la C, el valor de la masa, de la M, y el valor del cambio de temperatura. Entonces, 1 por 50, ¿cuánto me va a dar? 50. Y 50 por menos 70 me da 3,500 negativo, porque más por menos, menos. Entonces ahí ustedes le van a poner menos 3,500. Calorías. ¿Qué es en lo que se mide el calor? Bueno, el calor se puede llegar a medir en calorías. Entonces nos queda que la cantidad de calor que se están cediendo son 3,500 calorías. Como nos queda media hora, me voy a pasar rápido aquí a la parte de electricidad y de electricidad en su guía para ir haciendo la parte de teoría, y también ahí póngale, si no traen su guía impresa, que es la página
32. Ajá. Vamos a hacer, como siempre, la parte de la teoría y nos pasamos a los problemas. Ya para los problemas, a lo mejor ya les enseño las diapositivas que traigo, que a lo mejor por tiempo medio vemos ahí, medio no. Pero vámonos viendo, nos dice, es la parte de la física que se encarga de estudiar los fenómenos relacionados con las cargas eléctricas en reposo. A eso se le conoce como electroestática. Entonces, la número 1 es electroestática. Entonces, tenemos otra rama de la física. Ajá. Hasta el momento hemos visto varias ramas de la física. La semana pasada vimos la hidráulica, ¿cierto? O mecánica de fluidos, que estudia los fluidos. Hoy vimos la parte de termodinámica, que estudia a la temperatura y al calor. Y ahorita es otra rama de la física, que es la electricidad, que se divide en dos, electroestática y electrodinámica. Estática, reposo, dinámica, movimiento. Entonces, por aquí debe de venir la otra que dice, es la parte, la tercera, me voy a saltar la tercera, que dice, es la parte de la física, no es cierto, sí es la tercera. Es la parte de la física que estudia los fenómenos que ocurren con las cargas en movimiento, es la electrodinámica. Entonces, la electricidad se divide en estas dos ramas, electroestática, que son cargas en reposo, electrodinámica cuando las cargas ya están en movimiento. Vámonos con la 2. Dice, él es la región que rodea a una carga en la que se ejerce una fuerza sobre una carga de prueba y se determina con la siguiente fórmula. E es igual a la constante de Coulomb, que es la K, por la carga 1 sobre la distancia al cuadrado, donde K vale 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb. Ahí vamos a tener que es el campo eléctrico. Entonces, fíjense, ahí ustedes tienen una primera fórmula que es que el campo eléctrico es igual a la constante Coulomb por el valor de la carga sobre la distancia. La tercera ya la tenemos y nos dice aquí que es la cantidad de carga eléctrica que pasa por la sección transversal de un conductor en un segundo y su fórmula es I igual a Q, o sea, se la carga sobre el tiempo. Le vamos a poner intensidad de corriente eléctrica. Entonces, ahí les va, para que no andemos tan perdidos, un resumito de la electricidad. La electricidad se divide en dos ramas que ya vimos, la que está en reposo y la que está en movimiento. ¿Qué estudia? Las cargas eléctricas. ¿Qué es una carga eléctrica? Porque si no, entonces no voy a entender nada de electricidad, porque si bien la electricidad estudia las cargas eléctricas, la carga eléctrica es una propiedad que tienen algunos cuerpos. Eso quiere decir, no todos poseemos la propiedad de la carga eléctrica, que la propiedad es que cuando son frotados, este cuerpo va a ser capaz de levantar pesos muy pequeños. Vamos a poner un ejemplo para entender claramente qué es la carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad que tienen los globos. Cuando yo froto un globo en mi cabeza, ¿verdad que es capaz de levantar mi cabello? Esa es la carga eléctrica, esa es la propiedad, ¿no? O sea, eso es carga eléctrica. Y solo algunos cuerpos tienen dicha propiedad. Lo primero que podemos hacer con esa carga eléctrica es estudiarla en reposo, o sea, la carga eléctrica no se mueve. Y tenemos una ley que es la ley de Coulomb, que no sé si en esta teoría venga, sí, ahí viene, ley de Coulomb, pero vamos viendo el resumen. La ley de Coulomb lo que me describe es cómo se comportan estas cargas. Y el enunciado más simple para describir la ley de Coulomb es que cuando tenemos cargas con signos iguales, estas cargas se repelen. Y cuando tenemos cargas con signos diferentes, estas cargas se atraen. Esto quiere decir que si tengo carga positiva con carga positiva, se repelen. La fuerza que va a haber entre estas dos es de alejarse. Si tengo negativo con negativo, tengo cargas de signos iguales, entonces también se van a alejar. Pero si tengo cargas con signo contrario, una positiva y una negativa, la fuerza va a ser de atracción. Eso nos dice la ley de Coulomb. Y a su vez, cuando hablamos de cargas en reposo, tenemos al campo eléctrico.
que ya mencionamos aquí, el inciso que nos da el campo eléctrico. Que el campo eléctrico es la región fuera, podríamos llamarlo como un espectro que está fuera de la carga, donde se siente esa fuerza que generan las cargas, ya sea fuerza de atracción o fuerza de repulsión, dependiendo de los signos. Entonces, eso es por la parte de reposo. Y fíjense cómo aquí me dice la magnitud de las fuerzas de atracción. Bueno, dice, vámonos con para irnos en orden. Es la rapidez con que se realiza un trabajo para mover una carga eléctrica a través de un conductor de un circuito. Vamos a ver las opciones. Es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Entonces, esa es ley de Coulomb. Ley de Ohm. Ley de Coulomb. Ahí le vamos a poner potencia. Potencia eléctrica. Entonces vamos a poner potencia eléctrica. Ahora sí, la que sigue. La magnitud de las fuerzas de atracción o de repulsión entre dos cuerpos cargados varía en razón directa al producto de sus cargas y en razón inversa al cuadrado de la distancia que los separa. Es la ley de Coulomb. Que me dice que la fuerza es igual a la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. La siguiente nos dice, establece que la intensidad de corriente fluye a través de un conductor es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia. Vamos a poner que es la ley de Ohm, OHM, ley de Ohm. Y la última se repite la ley de Coulomb, se las acabo de decir, que las cargas con signos opuestos se atraen y cargas con signos contrarios se repelen. Entonces, de manera súper resumida, yo les acabo de platicar qué podemos nosotros hacer cuando nuestras cargas están en reposo. O sea, cuando están en reposo trabajamos con la ley de Coulomb y cuando están en reposo también trabajamos con su campo eléctrico. Ahora bien, ¿qué pasa con la electrodinámica? Cuando esta carga no está en reposo, sino que está en movimiento. Para eso tenemos la ley de Ohm, que la ley de Ohm utiliza los tres conceptos básicos para que la carga esté en movimiento, que es intensidad de corriente, voltaje y resistencia. Entonces, para eso, de manera bien rápida, les voy a poner una diapositiva para que veamos cómo es que se comportan estos tres conceptos de la ley de Ohm. Fíjense, no, todavía no. Que es esta. Ahí tengo los tres conceptos, que es intensidad, que es mi monito rojo. No, esa es la resistencia. El monito rojo es la resistencia, el monito verde es el voltaje y el monito azul es mi intensidad de corriente. Entonces, en un circuito eléctrico, sí o sí, para que funcione, para que jale, debemos tener mínimo estos tres elementos. ¿Puede haber más elementos? Sí. ¿De qué va a depender? Pues de qué tiene que hacer el circuito electrónico. Entonces, obviamente, entre más complejo sea lo que hace mi dispositivo, más complejo es el circuito y más conceptos se utilizan. Pero el más básico es el siguiente, ¿no? Donde tenemos una intensidad de corriente, que la intensidad de corriente es un conjunto de cargas en movimiento. Entonces vamos a tener cargas en movimiento. Luego tenemos un voltaje, que el voltaje es la diferencia de voltaje que existe entre los dos extremos de mi conductor. Si ustedes se fijan, la mayoría de sus conductores, ¿qué son? Cables. Y a su vez dichos cables en el interior tienen
Pues cobre en su mayoría. ¿Por qué? Porque el cobre es un buen conductor de electricidad. Ajá. Entonces, para que fluya esa corriente necesita un buen conductor, que va a ser en la mayoría de los casos cobre, ajá, o cualquier tipo de metal. Entonces, lo que tenemos son dos extremos, ¿cierto? Mi cable que va conectado o la punta que va conectado a mi dispositivo y el que va conectado a la toma de corriente. Entonces, el voltaje es la diferencia que existe entre estos dos puntos. Y la resistencia, que va muy relacionada con los materiales que utilizamos, la resistencia es la oposición a la intensidad de corriente. Entonces, por eso analizamos el dibujito y nos damos cuenta cómo es que esa resistencia que se mide en ohms, mi monito rojo, está como dificultando el paso para la intensidad que es el monito azul. Y la resistencia se suele utilizar porque no todos los componentes electrónicos y no todos los dispositivos funcionan con la misma intensidad de corriente. ¿Y qué pasa cuando hay una variación de intensidad de corriente? El dispositivo se echa a perder. Ajá. Cuando yo a algún dispositivo o a algún componente electrónico le paso una intensidad de corriente que no le funciona, por eso muchas veces se nos repite que no le cambiemos el cuadrito de carga a nuestro teléfono celular, que utilicemos el cargador que viene con mi computadora, que viene con mi tablet, que viene con mis audífonos, que no se lo cambiemos. ¿Por qué? Porque los cuadritos dan diferente corriente y esa corriente puede echar a perder la batería de mi dispositivo. ¿Sí vamos bien? Casi todo el voltaje aquí en México es igual, ¿no? Que nuestra toma de corriente es 120. Entonces, todos los cargadores van a funcionar con 120 volts. Ajá. Pero sí funcionan con diferente corriente. Entonces, lo que hace la resistencia es que puede hacer que varíe esa intensidad de corriente, porque yo les estoy diciendo que es la oposición. O sea, baja los niveles de la intensidad de corriente. Y el voltaje es quien impulsa a mi intensidad de corriente a que se mueva. Y básicamente en la ley de Ohm tenemos esta fórmula bien sencilla, que la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Ajá. Entonces, me voy a pasar a los problemas que vienen y vamos a abordar los temas que vengan en sus problemas en la guía. Entonces, nuestro primer problema es de ley de Coulomb. Ajá. Entonces, para eso, me voy a ir tantito, nada más quería ver de qué era el problema, a la ley de Coulomb para que anoten en su libreta la fórmula, la tengan por ahí. Aquí está la ley de Coulomb. Ay, Dios, creo que ya me pasé. Ahí está la ley de Coulomb. La ley de Coulomb me dice que la fuerza que existe entre dos cargas es igual a mi constante de Coulomb, que represento con una K, por la carga 1 que está interactuando, por la carga 2 que está interactuando, entre la distancia al cuadrado que separa a mis dos cargas. Ajá. Y acuérdense, vuelvo a repetir, Coulomb es quien nos dice que sí existe una fuerza entre dos cargas, ¿no? Que esta fuerza puede ser de atracción o que puede ser de repulsión, dependiendo del signo que tengan las cargas. Aquí es bien importante que ustedes consideren el valor de la constante de Coulomb. Cuando ustedes en física tienen algo a lo que se le denomina constante, me está diciendo que su valor es constante, no varía, no cambia, siempre va a valer lo mismo. No importa si tengo mi primer problema o mi último problema de ley de Coulomb, esa constante siempre va a valer 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. No importa el problema que yo tenga sobre ley de Coulomb, siempre va a valer lo mismo. Y esto, para que se den una idea, es como en otros problemas que la gravedad siempre vale 9.8, ¿cierto? Y que el problema no me da el valor de la gravedad, que yo ya me sé que vale 9.8, también va de memoria, también hay que aprendérnoslo. Ajá. Y entonces vamos a ver su problema que nos dice. Entonces necesito dos cargas,
una constante y la distancia de separación. Entonces, fíjense, vamos viendo. Dice, determinar la fuerza eléctrica entre dos cargas. Carga 1, 8 microcoulombs y carga 2, 6 microcoulombs. Este simbolito raro que viene aquí en su guía significa micro y está relacionado con la notación científica. Este micro significa por 10 a la menos 6, por eso a la hora que anotan sus datos les queda como 8 por 10 a la menos 6. Y la tablita de estas, de micro, pico, nano, mega, la pueden encontrar en un libro de física. Y tal cual les viene el simbolito y por 10 a la G significa. Y se utiliza para representar cantidades muy grandes y muy pequeñas. Y me dice que están separadas por 30 centímetros, que aquí en su problema de aquí ya lo pasó a metros. Vuelvo a repetir, no sé si ya lo había dicho con ustedes, siempre que ustedes quieran pasar de centímetros a metros, lo que tengo que hacer es dividir entre 100. Entonces lo que hicieron es dividir 30 entre 100 y me da el punto 30 metros. Vamos analizando, el problema me dio una carga 1 y una carga 2, ¿cierto? Y me da también la distancia que separa a dichas cargas. ¿Qué me falta para yo poder calcular la fuerza aquí en la fórmula? La constante, ¿cierto? Y ahí en sus apuntes ustedes ya saben cuánto vale la constante. ¿Cuánto vale? 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb. Entonces, el problema viene bien sencillo porque todos los datos ya me los están dando. Lo único que ustedes tienen que hacer es sustituir en la fórmula, que aquí ya les da la sustitución, ¿cierto? Fíjense cómo tienen la constante por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Lo único que voy a hacer con ustedes pues es terminarlo de meter a la calculadora para que tengamos ya el resultado, pero ahí ya viene todo desglosado. 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6 por 6 por 10 a la menos 6 entre punto 30 al cuadrado y me da 4.8. Entonces ahí el resultado va a ser 4.8 que no se les olvide, la fuerza se mide en newtons. 4.8 newtons de fuerza. Y analizando un poquito más a detalle, las dos cargas son positivas, ¿cierto? Las dos tienen signo positivo, 8 y 6. Entonces la fuerza va a ser de repulsión. Esos 4.8 newtons van a ser para que mis cargas se alejen. Entonces, ahí está. Vámonos con el siguiente. ¿Qué es el potencial eléctrico? Entonces, para el potencial eléctrico vamos a tener que es voltaje, ¿no es cierto? Potencial eléctrico es igual a constante de Coulomb por carga entre la distancia, que es esto que traigo por acá en esta diapositiva. Nada más que yo cambié por el libro que utilicé, cambia un poco las variables. Bueno, en su guía esta la utiliza una V y yo la puse como una E. Acuérdense que las variables pero fíjense cómo se me hace que sea decir otro concepto distinto, porque la distancia no va al cuadrado. Entonces, si quieren copiar la fórmula que les puse, está bien, nada más que esta sí es del campo eléctrico. La siguiente es para el potencial eléctrico. Entonces,
Vamos a trabajar con la fórmula que nos da su libro para el potencial eléctrico. Entonces, potencial eléctrico nos dice ahí que es la constante por la carga sobre la distancia. Entonces, en toda fórmula que venga la constante de Coulomb, ¿cuánto va a valer? 9 por 10 a la 9. ¿Sale, vale? O sea, esa no cambia, no importa si estoy trabajando con campo eléctrico, con el concepto que viene en su guía, que es potencial eléctrico, ley de Coulomb, siempre que estés acá, siempre va a valer 9 por 10 a la 9. Entonces, vamos a contestar el problema que viene de potencial eléctrico en su guía. Entonces, vamos viendo. ¿Qué datos me da el problema con el que voy a trabajar aquí en su guía? Se calcula el potencial eléctrico en un punto B que se encuentra a 50 centímetros. ¿Qué son esos 50 centímetros? Distancia, ¿cierto? Bien, es más, déjenme a ver si cala, que no nos tardemos tanto. Trabajar con la imagen de su guía. Y poder hacer anotaciones arriba para que vayamos siguiendo. Ahí está, sí se pudo. Entonces, vamos a aquí analizar. Me dan 50 centímetros que me representa distancia. Entonces es distancia en metros. ¿Vamos bien? Entonces por eso, de aquí a acá, lo que hicieron fue pasarla a metros. ¿Cómo? Ya les dije que dividimos entre 100. Entonces los 50 lo divido entre 100 y me da ese 5 por 10 a la menos 1, o que puede ser 0.5. Después me da una carga. ¿De cuánto es el valor de la carga? De 8 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Cómo sé que es carga? Porque la unidad de medida de la carga es coulombs. Entonces tenemos la carga que se mide en coulombs. Coulomb, ¿que cuánto vale la constante de Coulomb? Se lo puse ahí en la diapositiva, que es 9 por 10 a la 9. Ya tengo todos los datos, entonces nosotros ya podemos calcular nuestro potencial eléctrico, ¿cierto? Entonces me voy a desplazar tantito para pasarme a la siguiente parte de la parte que viene aquí de la guía. Y entonces tenemos que nuestro potencial eléctrico es igual a la constante, que ¿cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9 por la carga, que la carga con la que estoy trabajando es 8 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la distancia, que ¿cuánto vale la distancia? 5 por 10 a la menos 1. O sea, lo que hice fue sustituir estos valores en la fórmula. Hacemos la operación de arriba, que es 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 6 y me dan este 72 por 10 a la 3, que sería, fíjense, 72,000. 0.5. Ya nada más dividimos eso entre 0.5, que es el 5 por 10 a la menos 1, y me da, aquí, ya de hacer esa operación, me da 100. Y ya para terminar, hay que ponerle aquí su unidad de medida, que son los volts. V.
Y ahí está. Por cuestiones de tiempo, nada más nos faltó, si mal no recuerdo, es una página de su guía de magnetismo. Solo faltó una página. Entonces, para ahí, que agarren su libro, vayan viendo las fórmulas de magnetismo. Y ya solo faltó esa página de magnetismo por contestar, que por cuestiones de tiempo, que vendría siendo la página... Bueno, fueron dos, 37 que es de teoría y 38 que son dos problemas. En los problemas, fíjense cómo, es más, si quieren, ya les doy los resultados de los problemas para que lo tengan ahí. Fíjense cómo en el problema este ya me da todo, donde tengo que multiplicar 3 por 20 por 0.025. Ahí en el problema 1 de la página 38 sale 1.5. 1.5. Y en el de abajo, vamos a poner menos 150 por 5 por 10 a la menos 4 entre 8 por 10 a la menos 2. Ahí le van a poner menos 0.9375. Ya nada más es para que ustedes se pongan a ver las definiciones en su libro y hagan la única página que faltó, que fue la 37. Entonces, le dejamos hasta aquí. Igual lo que voy a hacer en YouTube, que les están subiendo sus clases ahí a su plataforma, es que voy a subir esta clase donde estuvimos resolviendo la teoría, los problemas, y aparte les voy a pasar otro donde tengo ya grabada la teoría de electricidad, para que, por si lo quieren ver por ahí, que me fue medio rápido. Entonces, ya nada más para que terminen esta materia, terminen su página 37 y quedó su guía completa, ¿sale, vale? Entonces me despido a los que están en su casa, ahí estamos en contacto, nos vemos, que les vaya bien.